Bueno, hoy en la antorcha con Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas, hombre, ya soy fronterizo. Y saludamos también y le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy en la antorcha Milagros Cívico, que es portavoz de Jucil y además Guardia Civil destinada en Cataluña. Milagros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes que nada, por partes, por situar a la gente que lo tienen ustedes en OK Diario y pueden verlo, ¿no? Básicamente Sánchez entrega la gestión de la inmigración y las fronteras a Puigdemont, como era previsible, y hoy Puigdemont pues, se ha jactado de gestionar competencias del Estado. Vamos a escuchar primero a Puigdemont y ahora te pregunto, Sergio, ¿qué te parece a ti? Des de l'oposició. Hem tancat un acord perquè el govern del nostre país, al qual nosaltres estem a l'oposició, tingui tanmateix unes eines que nosaltres volem per a les nostres institucions. I això ho continuarem fent. Quan entri en vigor aquesta llei que us acaba de presentar la Míriam i en Jordi, Catalunya assumirà de manera integral les competències de l'Estat en una matèria que és d'extrema importància per al futur del nostre país. I les assumirà en un moment cruïlla, en un moment clau. Claro, Sergio, te pregunto a ti, la parte política y luego iremos a la parte, digamos, de cómo se siente la Guardia Civil, la Policía Nacional en Cataluña. Pero Sergio, bueno, eso estaba cantado. La cuestión era lo de la cuestión de confianza. Esto al final, y además, él se jacta de gestionar competencias de Estado, es un mensaje que lanza a los suyos. Realmente él no gestiona nada, esa es la realidad, porque esto, si llega alguna vez a aprobarse, Podemos ha dicho que ellos no van a pasar por aquí, por el Congreso, pues lo gestionaría ella. Y adoptas el lenguaje anti-inmigración un poco, ¿no, Sergio? De la Alianza Catalana frente a la inmigración, etcétera, etcétera. Y luego hablaremos de un aspecto muy particular sobre lo que consideran o no en ese documento quién es catalán y quién no es catalán. Que eso es muy Eso importante. es. Pero primero de todo, tú esto lo veías venir, ¿no? Es decir, al final aquí hay un teatrillo, te pregunto. Puigdemont no se atreve a echar a Sánchez, esa es la realidad, aunque tiene el botón nuclear, porque depende de la amnistía de Pumpido. Y Sánchez lo tiene ahí, bueno, haciendo un teatrillo y le va dando cosillas, cosillas gordas. Claro, tú piensas que ahora mismo estamos en una competición salvaje entre Esquerra Republicana y Junts para hacer ver quién es más útil en Madrid, lo que ellos llaman Madrid. Entonces, hace unos días, pues Junqueras se jactaba de haber conseguido la reducción de 17.000 millones, 17.000 millones, que nos han robado todos los españoles, del FLA, más el traspaso de cercanías, ya tocaba pues pagar a la otra parte, porque a fin de cuentas tanto depende Sánchez de este señor como de Esquerra Republicana. Y claro, teniendo en cuenta que a quien tiene miedo este señor, sobre todo es a Silvia Urriols, que es esta persona que tú has mencionado, de un partido que se llama Alianza Catalana, que es un pequeño partido, es la alcaldesa de un pueblo que se llama Ripoll, pero que está pasando por la derecha a Junts en tema de inmigración y en tema de hispanofobia. Urriols es una persona que quiere expulsar a todos los que hablan español y a todos los árabes, perdón, a todos los musulmanes. Por lo tanto, tenían que darle ese algo. ¿Y qué mayor triunfo para poder exhibir ante el electorado abiertamente racista de Silvio Riols, que es fronterizo con el electorado de Junts, que decir que ahora seremos nosotros, Cataluña, nosotros me refiero a lo que dicen ellos, vamos a gestionar la inmigración y por lo tanto vamos a decidir quién entra y quién no en las fronteras de esta República Catalana que no existe de facto, bueno, que no existe, digamos, de derecho, pero que de hecho ya existe de facto, porque Cataluña ya funciona como si fuera una república aparte. Sánchez no hace más que ceder y claro, ahora lo comentará Milagros, pero es que es muy terrible que el cuerpo que el 1 de octubre no impidió el golpe de Estado y desobedeció una orden judicial, el cuerpo que mientras los compañeros de Milagros se partían la cara para intentar cumplir las órdenes judiciales, estaban aplaudiendo o confraternizando con los golpistas. El cuerpo que cuando Puigdemont vino hace unos meses a Barcelona se fugó de sus narices. A ese cuerpo desleal, y no por sus agentes, que hay muchos agentes que son muy buena gente y que son policías buenos, pero sí por sus mandos, le vamos a dar la seguridad de nuestro país, de nuestras fronteras. Pues bueno, eso es lo que se está convirtiendo en la España de Sánchez, una España en la que señores como Puigdemont, un prófugo de la justicia, un señor que debería estar en la cárcel, está decidiendo quién va a vigilar nuestras fronteras y cuál va a ser nuestra política de inmigración.
Fíjate, ¿cómo sentís, Milagros? Tú estás destinada ahí, estás destinada en Cataluña. ¿Cómo sentís? Después de efectivamente todo lo que habéis pasado, después de todo lo que habéis hecho, cumpliendo vuestro deber y viendo esto. A ver, el sentir de todos los guardias civiles que estamos aquí en Cataluña es de desamparo, es de abandono. Estamos completamente desprotegidos por parte de la administración. Hacen con nosotros lo que quieren porque somos una moneda de cambio para lo que ellos necesitan. Ahora toca el tema de extranjería para Policía Nacional y el tema de seguridad ciudadana en los puertos y aeropuertos de aquí de Cataluña y toca esto. Hace poco hablaron del Seprona y tocó el Seprona. Y antes de eso fue Seguridad Ciudadana y antes de eso fue también tráfico. Y bueno, cada vez que el gobierno quiere pactar con la Generalitat por intereses, pues así estamos. Somos eso, una moneda de cambio. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Y sobre todo hay una incertidumbre, hay una inquietud generalizada en todos los guardias civiles destinados en Cataluña que no sabemos qué va a pasar con nosotros. No sabemos si esto se realiza, si esto se materializa, este acuerdo que han anunciado hoy. No sabemos cómo lo van a hacer. Para empezar, quieren estas competencias de seguridad ciudadana en las zonas restringidas de puertos y aeropuertos de Cataluña, que eso es competencia de la Guardia Civil, quitando lo que quieren por parte de la Policía Nacional, pero bueno, lo que afecta a la Guardia Civil es esto. Y en las zonas críticas de los aeropuertos y puertos, que ya es el acabose también, o sea, empiezan por aquí y luego mucho nos tememos que si el día de mañana necesitan realizar otro pacto político, pues a lo mejor, y otra estrategia, pues sea quitarnos fiscal, que el resguardo fiscal, que es competencia exclusiva también de la Guardia Civil, y así un suma sigue hasta que al final tengamos que salir por la puerta de atrás. ¿Cómo nos sentimos? Ya. Mal. Os sentís mal. Ahora hablaremos precisamente porque tú además estás destinada en fronteras, tengo entendido. Sí, estoy destinado a una patrulla fiscal y fronteras en la localidad de Gavà, sí. Vale. Te voy a poner a un señor, a ver si te suena este señor, y fíjate lo que decía, y a ti también, Sergio, ¿eh? Ministro Marlaska. Un gobierno que siempre ha estado del lado de la Constitución y con el Estado de las autonomías, compartiendo competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como es la migratoria, evidentemente. Dicho esto, sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. Donde dijo, te ríes, Sergio, claro. Tú te ríes, ¿no, Sergio? Es que no solo es que ha sido Pilar Alegría y han sido varios ministros los que, pero claro, este es el de Interior. Pero bueno, sí, claro, recordemos el show que montaron con la amnistía, que estuvieron jurando por activa y por pasiva que jamás darían la amnistía y lo hicieron. Por lo tanto, esto no deja de ser casi peccata minuta. O sea, la amnistía fue directamente cargarse la Constitución. Esto, bueno, ya es, digamos, una más después de eso. Es que este gobierno no ha dicho una verdad. Yo creo que nunca, desde la famosa de yo no puedo ir con Podemos porque no podía dormir por las noches, hasta hoy en día. Ya está. Es que el problema es que nos han engañado siempre. El tema es que a pesar de que nos han engañado siempre, pues hay 7 millones de españoles o 7 millones y pico que siguen confiando en este señor. Porque ha sabido tensionar al máximo la sociedad española, han vendido la moto de un teórico fascismo terrorífico que va a venir a España a acabar con todos nosotros, y hay 7 millones y pico de españoles que se lo han comprado y está haciendo lo que le da la gana, básicamente porque los tiene engañados a partir de una miríada de medios de comunicación que controla y que, bueno, que arregla con el dinero de todos los españoles. Pero vamos, es que no, lo de Marlaska no me sorprende porque es una más. Es que es una más. Es que es el CNI, es el Tribunal de Cuentas, es el Constitucional, es Televisión Española, es hasta el CIS, es el INE. Es que lo han colonizado todo. Todo es todo y todo con mentiras. Claro, y en el caso vuestro, Milagros, yo te pregunto, claro, es que este señor es vuestro superior. Vosotros sois un cuerpo, lógicamente, jerarquizado. Además, en el caso de la Guardia Civil, con esa naturaleza militar, ¿no? Y que tenéis, además, pues el honor por divisa, ¿no? Pero claro, cuando uno lleva el uniforme y tiene, lo digo yo, no lo dices tú, pero lo digo yo, a este sujeto como jefe político del que dependen las órdenes que te den, qué difícil, ¿no? Te pregunto. Pues bueno, si lo que me estás preguntando es si una vez que escuchamos
todas estas contradicciones, ¿no? Con hechos, a sus palabras, cómo estamos y si nos cuesta trabajar, pues hombre, claro que nos cuesta trabajar, porque es que es eso, como bien has dicho, es nuestro jefe, es nuestro superior máximo y protegernos para nada. Es que nos sentimos engañados. Es que estamos engañados. Bueno, nos sentimos, no, es que somos engañados una y otra vez. Y ya no solamente aquí en Cataluña, sino también con el resto de cosas que puedan pasar, como lo que pasó en Barbate, cada vez que se acerca por allí y dice que todo está bien y todo está organizado y que no hay ningún problema, pasa lo que pasa, ¿no? Es difícil trabajar así. Es difícil trabajar con un superior que a todas pues parece que no estima al cuerpo, ¿no? Es la Claro, y sensación sobre todo, además, con un superior, además, que ha negociado todo esto con un fugado de la justicia, que es el que montó todo esto, y en Suiza, porque todo esto hemos naturalizado ya que esté negociado con el fugado Puigdemont en Suiza. Es una cosa... Hoy hemos descubierto, por cierto, al hilo de esto, porque, claro, decía Sergio lo de los 17.000 millones que venían acompañados de 25.000 Mossos de Escuadra. Hoy hemos descubierto que son algunos más, porque creo que la cifra llega a 26.000 y pico. 26.800. Claro, Exacto. 26.800. Es decir, vuestros compañeros de Barbate murieron sin medios. Vuestros coches patrullas se caen. A vosotros están arrinconando ahí, como están arrinconando en Navarra, bueno, País Vasco para qué vamos a hablar, etcétera, etcétera. Muchos compañeros, tú lo sabes, esto sí, confírmalo, tienen que comprar los chalecos antibalas por su cuenta. Los de antidisturbios a lo mejor están caducados desde hace 20 años, ¿no? Y vamos a financiar todos, pedís la equiparación salarial precisamente a Mossos y a cuerpos autonómicos, ¿no? Y os ignoran, este señor os ignora, lleva años ignorando. Nos ignora por completo. Toda esa larga lista que has dicho, más otras largas cosas que se pueden añadir a esa lista, y partiendo de la base también que nos hace falta personal. Hay un déficit actualmente de cerca de 17.000 agentes que en menos de 10 años se puede convertir en esos 25.000 agentes, esos 25.000 Mossos que quieren para Cataluña. El otro día hubo pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil y le preguntamos, el otro día que fue la semana pasada, fue el día 27, y le preguntamos al secretario técnico representante del Ministerio del Interior, le preguntamos sobre el tema de las competencias, el cese de competencias de Cataluña en favor de los Mossos de Escuadra, y le preguntamos sobre el tema de los 17.000 millones, le preguntamos sobre el incremento de la plantilla para Mossos de Escuadra y le preguntamos por la nuestra, ¿para cuándo la nuestra? Porque claro, ese déficit de personal que tenemos es importante, va a ser más importante aún. Y la respuesta nos chocó un poco porque dijo, bueno, claro, es que los Mossos de Escuadra hay que inyectar personal porque se jubilan. ¿Perdón? ¿Y los guardias civiles no nos jubilamos? ¿Perdón? Y yo pienso y digo, ¿cómo pretenden paliar el déficit de personal que tenemos en la Guardia Civil hoy en día y que, reitero, se va a incrementar en los próximos años? Porque las promociones del principio de los años 90 eran de 5.000 agentes. Esos 5.000 agentes, que yo estoy en una de ellas, de los años 90, 92 para ser más exacto cuando entré, de esos 5.400 agentes, en menos de 10 años, si no soy la más joven, soy de las más jóvenes de esa promoción, porque hice las pruebas con 17 y entré con 18 años. Esto lo pongo para ejemplo, para que la gente pueda entenderme. En 5 años y poco, yo ya puedo pasar a la reserva. O sea, imagínese gente que entrara con 18 años como yo, que en 5 años y medio prácticamente pueda entrar se pueda pasar a la reserva. Las promociones que ha habido después han sido todas de 1.000 y pico, esta última fue de 2.000 y poquito. ¿Cómo van a paliar todas esas promociones, esas 3 o 4 promociones de más de 5.000 agentes que van a pasar a la reserva en menos de 6, 7, 8 años? Con promociones de 1.000 y pico o 2.000 agentes. ¿Cómo se va a cubrir ese déficit de personal? Y aún tenemos que escuchar que es que los Mossos de Escuadra se van a jubilar y los guardias civiles no se jubilan. Ah, claro, como no tenemos la equiparación, nos obligan a reengancharnos a partir de los 56. Por eso no tenemos esa equiparación también. Porque si tuviéramos la equiparación, que nosotros pudiéramos pasar a la reserva, pudiéramos jubilarnos, como se jubilan los Mossos de Escuadra o como se jubilan la Ertzaintza, la Policía Vasca o la Navarra, si nosotros pudiéramos jubilarnos con las mismas condiciones o como la Policía Local, entonces encontrarían que a los 59 años estaríamos con casi el 100% de nuestro salario y entonces se quedarían sin más personal. Pero como a los 56 años tenemos un déficit, si nosotros nos pasamos a la reserva, vamos a perder cerca de 700 euros mensuales, que se dice
dice pronto, pues entonces ya obliga a más de un guardia civil que depende de su situación personal, le obliga a trabajar. Esto es un poco para que se vaya entendiendo, o sea, solo importa el incremento de plantilla de los Mossos de Escuadra, pero ¿y el incremento de plantilla de la Guardia Civil dónde está? Porque hace falta gente. Es La increíble. España rural está vacía. Está vacía. Cataluña está vacía. Aquí no quiere venir gente. No quiere venir gente por la situación en la que tenemos. ¿Quién va a querer venir aquí? ¿Qué me explican a mí? Si no tenemos los incentivos, la zona de especial singularidad que hemos pedido 1 y 1000 veces. Y no la tenemos. Y ya no solamente la parte económica, porque dices, bueno, es que la parte económica no hay dinero para poder dar. Vale, de acuerdo, pero la parte que no tiene nada que ver con la economía, esa parte tampoco la tenemos. Ya. O sea, ¿quién va a querer La venir? verdad es que ¿cuántos guardias civiles sois en Cataluña o estáis ahora mismo en Cataluña, más o menos? Estamos más o menos unos 3.000 agentes en toda Cataluña. Y creo que falta personal en creo que todas las unidades prácticamente. y falta personal en todas las unidades. Y creo que más o menos, redondeando, la Policía Nacional, otros 3.000. ¿No es eso? Policía Nacional hay algo menos, no sabría decir la cantidad exacta, pero hay unos cientos menos, no recuerdo exactamente cuántos. Perfecto. Pero también les No falta llegáis personal. entre los dos no llegáis ni a 6.000. Cuando Ni a el proyecto 6.000. de Mossos es de 26.000. Eso en términos de seguridad. 26.800. Que con 800 guardias más. Perdón. Claro. Sí, con dime, 800 guardias más en Cataluña, esos 26.800 que dices, 26.000, si concretamos como dicen ellos, con esos 800 Mossos que se nos escapan, si fueran para la Guardia Civil, Cataluña no tendría problemas prácticamente de personal. Ni 800 Y podríamos quieren. realizar... ¿Perdón? Que ni 800 quiere Marlaska más en Cataluña. No quiere. O sea, no quiere porque si los quisiera, habría promociones más grandes. Y si hubiera promociones más grandes, se podría cubrir ese déficit que tenemos en España, pero también en Cataluña, lógicamente. Pero es que no quieren. Pero es desolador, Sergio, porque yo tal cual lo describe Milagros, yo, siendo mal pensado, que es la mejor forma de pensar con este gobierno, lo que hay es un proceso de intentar matar por inanición a la Guardia Civil. Casi. Es decir, que cada vez menos promociones, la gente, aunque se reenganche tarde o temprano, se irá a su casa, por una cuestión biológica y de edad. ¿Y esto qué? ¿No, Sergio? Y no digamos ya en Cataluña, claro, es la desaparición. A ver, mira, en Cataluña, bueno, en Cataluña lo que está haciendo Salvador Illa está en la presidencia de la Generalitat y sin demasiados problemas, porque estaremos de acuerdo que muchos problemas no tiene para ejercer su mandato, ni por parte de Junts ni por parte de Esquerra, o sea, porque está haciendo lo que no puede hacer ni Esquerra ni puede hacer Junts, que es desmontar lo que queda del Estado en Cataluña. No olvidemos que, por ejemplo, quien está pidiendo que la Guardia Civil pues desaparezca de Cataluña, pues tanto con el Seprona, como puertos y aeropuertos, o con el tema de inmigración, o quien está pidiendo que la jefatura de Villa Laietana, que es un símbolo de la lucha contra el separatismo durante el golpe de Estado del 9 de octubre, la jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, quien está pidiendo que salga es el gobierno de Salvador Illa. No solamente Esquerra, no solamente Junts o no la CUP, el gobierno de Salvador Illa. Y lo que está haciendo Salvador Illa es eliminando a la Policía Nacional, eliminando a la Guardia Civil, con una delegación del gobierno que no actúa como delegación del gobierno. Porque la delegación del gobierno, quien debería hacer cumplir las leyes en Cataluña, permite que centenares de ayuntamientos no tengan la bandera de España en su fachada, o permiten que muchos ayuntamientos, algunos de ellos del PSC, no tengan el retrato del rey en la sala de plenos. O sea, están haciendo, por una parte, quitan efectivos de la Administración General del Estado y por otra parte no actúan. Y esa es la labor que tiene este hombre y por eso el separatismo pues le va dejando hacer mientras ellos recuperan fuerzas. Por supuesto, se cobran sus piezas. Esto de la inmigración, que acabamos de escuchar a Puigdemont, que ha venido a decir, nosotros estamos en la oposición, estamos cediendo competencias para nuestro gobierno de nuestro país, que él dice país para Cataluña, para que la gestione este señor, que no es de los nuestros. Porque ellos saben que volverán, que Illa será un paréntesis en la historia de Cataluña, que cuando vuelva Esquerra Republicana, cuando vuelva Junts, tendrán un Estado real. O sea, no se llamará república, pero será un Estado que controla inmigración, que controla puertos, aeropuertos, fronteras, todo. Y eso es lo que está haciendo Illa. O sea, le permiten que Illa siga para que se cargue el Estado, lo que poco queda. No va a quedar un funcionario. No va a quedar ni un cartero, como quien dice. Si es, en términos operativos, Milagros, si ese punto que dice Sergio llega,
y nos encontramos con un código penal donde no hay sedición. Vale, sigue existiendo la rebelión. Con un código penal donde de facto prácticamente no existe la malversación. Con vosotros en absoluta minoría, con las estructuras del CNI que se han sido desmontadas en lo que es la parte de investigación preventiva, digamos, del independentismo. ¿El Estado estará en posición de defenderlo como se defendió el 1 de octubre o estará en, no sé, en franca minoría? No sé. Bueno, pues eso es algo que yo me pregunto también, lógicamente. Como se defendió el 1 de octubre, el 1 de octubre no hay que olvidar que trajeron a guardias civiles y policías nacionales del resto de España, porque aquí no había gente suficiente. Ya se ha comentado antes la falta de personal que hay. El día de mañana, si vuelve a pasar lo mismo, pues tendrán que volver a traer a guardias civiles y policías nacionales del resto de España, si es que hay. Porque claro, para que vengan esas personas, estos compañeros aquí, tienen que dejar desiertas sus unidades, con todo lo que eso conlleva. Entonces yo no sé si se han parado a pensar en eso también, ¿no? Que cuando desvistes un santo para vestir a otro, pues posiblemente tengas problemas. Claro, tú estás, te pregunto, Pilar. Sí, dime, Sergio, claro, sí, dime. Pensad una cosa, el golpe de Estado de lo que se llama Prusés, ¿cómo se paró? Con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que están en derribo, con los tribunales, que empiezan a ser cuestionados con el tema del lawfare. El lawfare es deslegitimar la justicia y se hace desde el gobierno. Y tercero, no lo olvidéis jamás, con Hacienda. ¿Os acordáis cómo antes del 155 Rajoy intervino económicamente en la Generalitat? Controlando los pagos y los ingresos de la Generalitat. Claro, se va a transferir todo a Hacienda, a la Hacienda catalana. Con lo cual, esas tres herramientas que... Claro, no el dinero, el control del dinero, quién recauda y quién controla, que eso es lo que paró el golpe de Estado. Cuando no haya Hacienda, cuando no haya Guardia Civil, no haya Policía Nacional y no haya tribunales, ya está, el golpe de Estado será inmediato. Oye, Milagros, tú cuéntame lo que puedas, lógicamente, dentro de la discreción, lo que quieras, etcétera, pero tú estás me decías, una unidad de fronteras. ¿Qué trabajo hacéis y cómo afectaría a tu unidad si esto se materializa? Porque luego estos pactos de Sánchez o se hacen o no se hacen, porque llevan un largo trámite y están todos peleados entre ellos, pues Dios dirá luego más adelante, pero han salido del paso hoy. Pero si se materializa, ¿cómo afectaría? ¿Qué haces tú o qué hacéis en tu unidad y cómo se materializa eso? Vale, a ver, yo estoy en una unidad que sobre todo se dedica al tema de fiscal, bueno, y fronteras, como bien dices, todo lo que está relacionado con fiscal, pues para que te hagas una idea, pues todo el tema de impuestos especiales, contrabando, también nos encargamos de temas de propiedad industrial y demás. O sea, nosotros hacemos todas estas labores, hacemos muchísimas inspecciones en todos los establecimientos públicos buscando todo lo que está relacionado con fiscal, ¿vale? Esto por un lado. Luego, por el otro, el tema de fronteras. En mi zona, pues bueno, hay varios puertos deportivos, pues desde el Port Ginesta hasta el último de Vilanova. Es una tenemos bastante demarcación y nos encargamos pues precisamente de toda la vigilancia de los puertos, de estos puertos deportivos. ¿En qué puede afectar? Pues si se van a encargar de lo que es la seguridad de puertos y demás, pues ahí poco vamos a hacer. Nuestro se supone que el resguardo fiscal seguiría siendo nuestro, pero es lo que nos tememos es que el día de mañana hoy empiezan con la parte de seguridad y mañana nos encontremos a los Mossos de Escuadra mirando maletas en el aeropuerto de Barcelona o haciéndose cargo de lo poco que pueda haber de resguardo fiscal en los puertos deportivos, que es donde me encuentro yo ahora mismo. Entonces, en el momento en el que se hicieran cargo de lo que fuera fiscal, o sea, empezando en seguridad ciudadana, si se hicieran cargo de lo que es fiscal, el día de mañana, pues prácticamente la mayor parte de los guardias civiles de Cataluña tendrían que desaparecer, porque ahora mismo a lo que se encarga la mayor parte de los guardias civiles aquí es precisamente en funciones fiscales. Ajá. Entonces, nos podría afectar muy mucho. Claro, pero para sustituir todo eso, efectivamente tiene que venir los Mossos y se lo vamos a pagar nosotros. Mientras a vosotros nos describe la situación en la que estáis, nosotros vamos a tener, nosotros digo todos los españoles, que poner una pasta, permíteme la expresión, para que los Mossos puedan sustituir el trabajo, el hueco que dejaríais vosotros. Ya, y ya no solamente eso, ten en cuenta que para temas fiscales, por ejemplo, eso es una especialización de la Guardia Civil, es una especialidad de la Guardia Civil, o sea, la gente está preparada para hacer eso. Hace unos cursos que son orientados solo por y para eso, igual que el tema de extranjería con la Policía Nacional, o sea, no cualquier Guardia Civil puede hacer las funciones fiscales.
sí que es verdad que es una materia que se da en las academias, pero luego hace falta para estos destinos que tenemos aquí en Cataluña, que son fiscales, puramente fiscales, como son aeropuerto y puerto, hace falta que esa gente tenga esa especialidad. Entonces, el día de mañana, si se hacen cargo de todo, ¿qué van a poner? A Mossos inexpertos, sin especialidad, sin saber cómo funciona a trabajar. No se dan cuenta que aquí quien va a sufrir, quien lo va a pagar es el ciudadano. Porque no es lo mismo tener a gente especializada, a gente que sabe lo que está haciendo después de muchísimos años, a poner a gente pues que no tiene esa especialidad, no tiene esa formación, no tiene esa profesionalidad en la materia. Ajá. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo que nos faltaría sería que tuviéramos como guardias civiles que enseñarles a ellos para que después nos dieran la patada y salir por la puerta de atrás. Es que ya sería lo último que nos debería, lo último que nos pasaría. Pero no lo descartas que sea así, visto cómo van las cosas, si estos siguen. No lo descarto para nada. O sea, visto lo visto, no me extrañaría nada que a partir de X tiempo, si consiguen materializar todo esto, si pasa todos los trámites parlamentarios y consiguen materializar todo esto, primero habría que mirar los detalles, cómo quedamos aquí en la Guardia Civil, qué es lo que quieren hacer con nosotros aquí en Cataluña, y puestos, una vez pasado todo esto, en el supuesto de que todo esto, como digo, se materialice, a ver, que no me extrañaría nada que tuviéramos que enseñar a esta gente, porque alguien tiene que enseñarle. Y esto no se aprende leyendo un libro y ya está. Ya. Oye, una última cosa y no os molesto más a Sergio. Te pregunto, esta consideración, claro, el texto que han pactado el PSOE y Junts viene a decir que el 24% dice, ¿cómo es eso? Del 24% de los que nacieron fuera de Cataluña. ¿A qué se refieren? ¿A un señor de Senegal o a un señor de Jaén? Perdón. Es que no ha quedado muy claro, ¿no? O si estamos todos en el mismo bote de esto, Sí. de los No, te lo leo textualmente. En A nuestros ver. días, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña. Se supone que no son extranjeros o no lo consideran extranjeros. Nos dan la generosidad de no considerarnos extranjeros, aunque, digamos, nos destacan como haber nacido fuera de Cataluña, con lo cual es una forma de decir no sois catalanes, pero bueno, no, pero sois catalanes de segunda, no de tercera. Bueno, pero es que el problema es que eso también lo ha firmado el PSOE. El problema es que esto también lo ha firmado el PSOE. Que el Junts haga esto, que Junts es un partido que está compitiendo con Silvio Orriols, es un partido supremacista. Y digo supremacista, porque Silvio Orriols es supremacista. Entonces, que el Junts diga estas cosas, recordemos cuando John Canadell decía aquello de que España es paro y muerte, o cuando la Ponsatí pues decía aquellas cosas terribles sobre España. Es que claro, es que Junts tiene un montón de personajes que odian a España y son hispanófobos, por lo tanto, que diga que hagan distinciones entre catalanes y gente nacida fuera de Cataluña, pues vale, pues forma parte de su mentalidad estrecha, pacata y supremacista. Pero que también lo firma el PSOE, que teóricamente es otra cosa. Eso ya es lo que me dice. Muy desesperados están. Pero bueno, pero a ver, mira, yo aquí no lo muestro, pero yo tengo aquí colgado el manifiesto de cuando a Carles Puigdemont lo blanquearon y le llamaron presidente Puigdemont. O sea, primero de todos, antes de que la primera reunión de Consejo de Amsterdam, que en vez de llamarle prófugo, que es lo que es, le llamaron presidente Puigdemont, yo lo tengo colgado en mi habitación para no olvidarme jamás lo que es el PSOE. O sea, un día tengo un momento de debilidad porque Sánchez cae y ponen a otro y parece que es otra cosa. No, hay que verlo siempre. Estos tíos, por mandar en un ayuntamiento, hacen lo que haga falta. Sí, eso está claro. Bueno, y aparte de esto, han colado esto de que ellos no quieren menas, porque como están en esa... Y entonces han dicho que, bueno, el tema de los jóvenes no acompañados, estos, pues lo han dejado fuera. No dicen nada sobre esto, con lo cual suponemos los demás de otras comunidades autónomas que van a intentar que el reparto, porque ellos dicen que ya tienen demasiados, que no podemos asumir más menores, más menas. Bueno, en fin, es todo muy lamentable. ¿De dónde eres tú? Sí, te puedo preguntar, Milagros, ¿dónde eres tú? De Castelldefels, catalana, de segunda también. ¿Tú eres catalana? De Castelldefels, yo sí. De Castelldefels. ¿De segunda generación? No, que soy catalana de segunda, me refiero, porque como somos esos catalanes que no gustamos, pues tampoco... ¿Pero eres nacida en Cataluña? Sí, nacida en Castelldefels y criada aquí, y vivo aquí toda mi vida, menos los 2 años del País Vasco, el resto aquí. ¿Pero y tus padres eran de allí o emigraron a Cataluña? O, si se no, puede saber. No, vinieron aquí, son de fuera. Son de fuera de otra parte de España, ¿no?
Sí, 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 Vale. de otra parte de España, pero vamos, que yo siempre me he considerado catalana y siempre me ha fastidiado que hicieran esas distinciones. Y o sea, para esta Es- gente estás en ese 24% que son de, mm. bueno, tú eres nacida en Cataluña, pero para ellos, aunque has nacido en Cataluña, no estás tampoco ni considerada catalana, ¿no? No, efectivamente. Y siendo guardia civil que represento al Estado y no quieren representación del Estado, soy menos catalana todavía. Milagros, no eres el Estado, eres las fuerzas de ocupación. Bueno, también Recuerda es que verdad. para esta gente, su terminología es fuerzas de ocupación. Es así. Y Milagros y yo somos colonos porque hablamos la lengua del invasor. Y esto ha ido peor, ¿verdad, No es Milagros? broma, ¿eh? Eh, Esta es terminología de ellos, no es broma, ¿eh? No es una coña ni es un Ya, chiste. ya, ya, ya lo sé. de la Dime. Cataluña que Os lo digo, recibían tus padres a la Cataluña que tú estás viviendo ahora, el cambio es radical, ¿no? Sí, sí. Y de la Cataluña en la que yo he nacido y he crecido. No tiene nada que ver. Nada que ver. Ya. Igual que la educación, o sea, yo pasé de una educación que la asignatura de catalán era una asignatura, el catalán era una asignatura, y yo pasé a aquello, no sé si fue en séptimo, octavo de GB, que todo de repente ya eran todos los libros en catalán. Quiero decir, por favor, ¿y esto? ¿A cuento de qué? Pero bueno, le das normalidad, no hay ningún problema, le das normalidad, el hecho de que mis hijos lo estudien todo en catalán, le vas dando cierta normalidad porque nos han acostumbrado a eso. Pero sí que es verdad que la lengua materna pues pretendían que la perdieran también y se olvidan que aquí hay dos lenguas, se olvidan y se olvidan de la riqueza de ambas lenguas que se pueden compartir, se pueden compaginar, se olvidan también. Tú hablas catalán, lógicamente. Sí, lo hablo, aunque también Eso soy de estas personas. les Sí, descolocará sí. verte con el uniforme, ¿no? Y que les hables catalán, ¿o qué? Algunos. Sí, eso, pues mira, sinceramente, esto forma parte ya de mí, no tiene nada que ver ni Jucil ni nada, forma parte de mí y mi pelea con la imposición del catalán, ¿no? No tengo ningún problema en hablarlo, sí que lo hablo, lo he estudiado, y como muchísimos, bueno, pues como todos los que somos aquí, ¿no? Lo hemos estudiado y demás, pero estoy enfadada porque todo lo que me impongan no me gusta. Y como ahora es una imposición para todo, pues sí que es verdad que solamente lo hablo cuando voy de uniforme, solamente lo hablo cuando se piensan que somos esos analfabetos que vienen del resto de España y que no sabemos hablarlo. Y entonces sí, sí que lo hablo. Ujú. Y tú estás muy orgullosa de llevar ese uniforme siendo catalana y en Cataluña, en tu tierra, ¿verdad? Por supuesto, a mí me gusta ser catalana, sí me gusta mi tierra, Cataluña, pero también me gusta mi país, lógicamente. Y yo estoy muy orgullosa. Me gusta De ser llevar guardia tu civil. uniforme. Sí. Yo con Con lo todo el cual honor tú, del mundo. con lo cual tú sentirías, y lo estarás sintiendo probablemente en términos personales, ya fíjate, esto derivado ya no como portavoz de Cucil, sino como en términos personales, tú lo estarás sintiendo esto de forma particular, ¿no? Bueno, pues como todos los compañeros que somos catalanes, no nos gusta lo que nos está pasando, claro que sí, porque es una manera de decir no reconocemos nuestra tierra. ¿Por qué? El que nos echen, nos quieran echar de nuestra tierra, porque es que toda mi familia está aquí, desde el primero al último. ¿Por qué nos vamos a tener que ir de aquí el día de mañana cuando mis raíces, vale, que mis raíces están aquí? O sea, mis padres sí que vale que han venido de fuera, pero vinieron tan jóvenes que ellos se consideran de sus zonas, ¿no? Pero vinieron tan jóvenes que dices, ¿por qué? Es que no entendemos el por qué esos catalanes de primera, de segunda, si hablas catalán o eres catalano parlante, eres de primera, si no lo quieres hablar, como es mi caso, pareces que seas de segunda y luego están los de tercera. O sea, es que no entendemos nada de eso. O cómo puedan anteponer a personas que no son de aquí, que no son de la tierra, como dicen ellos, y las antepongan se las pongan delante de ti, siendo a lo mejor extranjeros. No, no lo termino de entender. ¿Por qué tanta dificultad cuando somos una comunidad rica en cultura? Somos una comunidad que podría sentirse orgullosa de tener esas dos lenguas. ¿Por qué todo este problema? ¿Y por qué tanto odio a todo lo que representa España? Que me lo expliquen. Es que no lo entiendo tampoco. Pues fíjate, con ese por qué vamos a terminar. Porque, quiero decir, la respuesta, Sergio, sería porque hay una cuadrilla de fanáticos, xenófobos, racistas y sectarios al frente de Cataluña y un gobierno en España dispuesto a cualquier cosa por mantenerlos ahí. Os lo agradezco muchísimo a los dos, Sergio y Milagros. Un placer conocerte, Milagros. Un abrazo. Que esta es tu Gracias. casa. Un placer también. Y gente como Milagros es la que hace que Cataluña aguante. En serio, gente como Milagros es la que consigue que en Cataluña siga siendo un Estado de Derecho,
siga formando parte de un Estado de Derecho, aunque me temo que va a durar poco. Bueno, veremos a ver qué pasa. Este también tarde o temprano se irá. El jefe de Milagros y el jefe del jefe de Milagros. Esperemos que más pronto que tarde. Así que nada, esperemos que venga alguien que le dé la vuelta a esto radicalmente, porque esto requiere que alguien le dé la vuelta, no que le sustituya simplemente, sino que le dé la vuelta con valentía radicalmente. Milagros y Sergio, un abrazo muy fuerte. Milagros, encantado, y esta es tu casa. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Bueno, y después del Carajal catalán, José La Morena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El Carajal ucraniano, que también nos afecta. ¿Cómo estás? Sí, nos afecta más incluso, te diré. Seguro que sí. Oye, lo último, por situar a la gente que nos está viendo y lo estarán leyendo en OK Diario, bueno, Zelensky esta tarde ha lamentado el incidente con Trump, habla de su fuerte liderazgo y ofrece una tregua si Rusia acepta, sobre todo para evitar nuevos ataques aéreos y marítimos, ¿no? Todo esto viene a cuenta de horas atrás. Trump anuncia la suspensión de la ayuda militar, Ucrania dice, bueno, tenemos para 6 meses. Y mientras tanto, este grupo de la Unión Europea, de la desunión europea esta, que ahora te preguntaré si hemos perdido 3 años para ponernos al día, que de repente nos hemos puesto corriendo porque Trump nos ha puesto las pilas, y von der Leyen anuncia hoy un fondo para defensa, un plan para rearmar Europa, para movilizar hasta 800.000 millones en defensa. Hay una parte que son 650.000 millones que tienen que salir de los países, o sea, del nuestro también. Y luego 150.000 millones que tienen que salir de uno de esos fondos europeos, destinarlo, pasar a los fondos de defensa, y luego le han dicho a Nadia Calviño que por favor que tire de inversores privados, etcétera. Pero vamos a lo gordo. ¿De dónde va a sacar el dinero Europa y sobre todo nuestro amigo Sánchez? Nadia Calviño, que hay que recordar que está en el Banco Europeo de Inversiones. O sea, que no lo digo porque algún desubicado la ponga en el Ministerio de Economía, no ese es el problema. El problema es que el Banco Europeo de Inversiones ahora tiene que hacer una especie de juego de trileros en el que mete una bolita de 150.000 millones, como dice Vicente, y cuando levante la bolita tiene que haber 800.000. Y eso no va a ser fácil. ¿Hemos perdido 3 años? Bueno, es que no ha habido realmente una voz que liderase esto en Europa para que Europa se separara. No había una necesidad. De hecho, se había confiado por completo en Estados Unidos. Y digo por completo, es por completo. O sea, la voladura del Nord Stream nos hizo dependientes. El 70% de las reservas de gas de Estados Unidos se colocaban en Europa y a un precio muy caro. Y nadie hizo nada. Toda la parte de la política africana, cuando Estados Unidos dijo que no iba a apoyar, hay que recordar que hubo un golpe de Estado, por ejemplo, en Níger, de donde sacaba una energía súper barata, a modo prácticamente de colonia, Francia, porque de ahí se extraía una serie de materiales absolutamente necesarios para su energía y sus fábricas nucleares, sus centrales nucleares, y cuando quiso defenderlas, Estados Unidos le dejó solo frente a los grupos paramilitares africanos y los grupos Wagner de Rusia, etcétera, etcétera, y Níger cambió de manos, para lo bueno y para lo malo. Estoy exponiendo un hecho, no digo ni que estuviera bien lo de Francia, ni mal, ni nada. Pero todo eso ha ido pasando, Europa ha ido perdiendo una fuerza importante y nadie ha hecho nada porque en el fondo detrás estaba Estados Unidos. Y nadie dudaba de que la Alianza Atlántica era para defendernos a todos. Y el bochorno del otro día en la Casa Blanca, porque no tiene otro nombre, en general, para un lado y para el otro, pero sobre todo no puedes invitar a una persona a la Casa Blanca. Se habla mucho de la escena y se dice, es que Zelensky fue irreverente en el despacho Oval. Bueno, es un tipo al que según invitaban y cuando estaba entrando le hicieron burla de la ropa, de que si viene vestido de gala. Bueno, esto lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos comentado. Es una cosa tremenda. Entonces, ante una situación así, bueno, pues le puedes echar, que es lo que has hecho, y si encima se pone brusco y ves que no reflexiona, porque claro, tú lo mandaste a casa como diciendo reflexionará. Y Zelensky, lejos de reflexionar, dijo, no, yo no necesito la ayuda, algo haremos. Pero desde luego no vamos a bajarnos los pantalones más porque ya se me ha humillado todo lo que se me tenía que humillar a mí y en lo que él considera al pueblo ucraniano. Y entonces ha llegado hoy la otra parte que era, ok, pues se acabó la ayuda. Ya no solo es que no te dé más, es que la que había hasta ahora pautada, pues la voy a suspender. Y eso ya ha hecho que evidentemente Zelensky diga, a ver, no puede ser porque esta ayuda llega de forma directa. Es bueno también decir que Europa es quien pone la mayor parte de la pasta. O sea,
Cuando se habla de que Estados Unidos pone más, Estados Unidos no pone más. Estados Unidos presupuesta. Pero Estados Unidos se lo gasta en Estados Unidos, en las empresas de armas, y se queda allí. Europa gasta en las empresas americanas que suministran a Ucrania. Y es lo que ahora va a volver a ocurrir. Von der Leyen ha anunciado un paquete de 800.000 millones. Fíjate que a mí me resulta curioso y no sé por qué nadie lo está comparando. Tanto Enrico Letta como Mario Draghi, dos pesos pesados de la política del viejo continente, uno de ellos, al margen de sus puestos como en Italia, en particular Mario Draghi, bueno, pues fue quien capeó desde el Banco Central Europeo la crisis de deuda. Y fue con aquel whatever it takes de 2012 para intentar salvar el euro, ¿no? O sea, que sabe algo de esto. Draghi pidió 800.000 millones en dos paquetes, en total, bueno, por más de 1 billón, ¿no? Unos 600.000. Para salvar la economía europea y para fomentar los distintos sectores europeos, en particular impulsando la industria. Y no había dinero. Era imposible. Esa es la situación, ese es el escenario. Y cuando Donald Trump nos está empujando por completo al abismo, es decir, cuando te dicen, bueno, pues le voy a poner aranceles a todo lo que haces, y desde luego voy a dejar a Zelensky desprotegido y te voy a dejar a Rusia allí metido en medio y me da igual. Y ante esa tesitura es cuando de repente a Europa le aparecen 800.000 millones, que no sabíamos que teníamos. Tú dices, cuidado, que pone 150.000 Europa y luego son los países que tienen que elevar el gasto en PIB en defensa. Sí, pero te adelanto ya la trampa que va a suceder. Esto te lo digo a ti y ya verás como luego es lo que acaba pasando. Europa está dotando con los fondos NextEU, estos fondos Next Generation y tal, a distintos países y el desbloqueo de ciertos fondos depende de ciertos cumplimientos. Bueno, pues ¿qué te apuestas a que sale una adenda al reparto de fondos que permite, uno, elevar las cantidades totales en las que se endeuda Europa para darle a los países y dos, que los países puedan traspasarlo a defensa? ¿Qué te juegas a que se hace así? Bueno, es que tiene que ser algún tipo de ingeniería financiera, porque efectivamente ese informe de Draghi y Letta decía que no, decía eso, pero contestaron que no había pasta y ahora de repente No sí que había hay dinero. pasta. Y ahora de repente sí que hay pasta. Ahora, sí que es verdad, por partes, si te parece, esta imagen que estamos viendo, claro, eso es un grupo de bastantes perdedores que de repente se encuentran con Trump que les tira de las orejas, que el primo de Zumosol ya no lo es, ¿no? Y entonces tienen que salir a decir algo, ¿no? Fíjate, Starmer, Sánchez, Macron, la propia von der Leyen, y todos intentando rescatar en su ámbito nacional un poco el ánimo de las encuestas, ¿no? Porque el grupo es un grupo bastante, en general, de perdedores, políticamente, ¿no? Pero claro, es que 3 años, lo normal es que, claro, ahora no estaríamos en situación, efectivamente, como tú dices, la mayoría, es un 40 y tantos mucho de Europa y 40 y poco de 48, 42 más o menos la diferencia de lo que ha puesto Europa y lo que ha puesto Estados Unidos. El primo de Zumosol se va, dice que ahí os quedáis y ahora luego hablaremos de otras cosas, pero de repente, claro, estos se ven con que tienen que soportar esa posición de fuerza ante Estados Unidos mandándole armas a Zelensky. Pero es que las fábricas de armas han estado paradas en Europa. Quiero decir, esa es la realidad. Fíjate que tú decías, es verdad que las fábricas de armas en Estados Unidos han funcionado. En los últimos días, corrígeme, por lo visto, las empresas de armas de Estados Unidos están cayendo en bolsa y las empresas de armas europeas están subiendo en bolsa. Quiere decir que hay un cambio de tendencia. Pero... Sí, porque la reinversión que ha anunciado von der Leyen afecta sobre todo a ese tipo de empresas. Entonces vemos a Rens, a Rheinmetall, todas estas están subiendo, pero estamos hablando de subidas del 20%, muy loco. Muy loco, claro, por eso te digo, quiero decir, pero es un trabajo que no se ha hecho. Quiero decir que a lo mejor, si en vez de esperar hace 3 años al primo de Zumosol que nos arreglara esto, con las consideraciones políticas, hoy por ti, mañana por mí. Es que se hizo, pero de una forma extraña, porque se hizo con contratos de larga duración. Por ejemplo, recordarás la crisis aquella de los famosos Leopard, fue muy sonado, lo del envío de tanques a Ucrania. Ahí, mencionaba yo ahora Rheinmetall, Rheinmetall fue una de las que más dinero se llevó, pero se lo llevó en contratos a futuro. Es decir, era una construcción que se iba a hacer. Entonces, reanudaron una serie de plantas para volver a hacer proyectiles para los tanques, volvieron a empezar en el ensamblaje de piezas, etcétera, etcétera. Polonia es la única que gasta pasta de verdad y que ha estado invirtiendo en esto y que ha tenido las máquinas a toda potencia. Pero hubo un momento... Por la cuenta que le trae. Claro, sí. De hecho, se ha dicho abiertamente que muchos de los soldados ucranianos que están muriendo lo que hablan es polaco, no ucraniano. Esto se ha dicho muchas veces.
Bueno, pues pareciera que los polacos están particularmente implicados en este asunto. Que no lo han negado ni ellos, también te digo, ¿eh? O sea, ni está ahora Tusk negando este asunto, ni se negó con el anterior gobierno. Bueno, te decía, al margen de que los polacos están a tope, Rheinmetall recibió los contratos, que eran como a largo plazo, y reabrió una serie de fábricas, porque el problema que tenemos en Europa es que no éramos capaces de fabricar la munición. O sea, no era un problema de inversión, sino que había que reabrir esas fábricas y ponerse. Entonces yo, que soy muy crítico con Europa, y tú lo sabes bien, tengo que decir que no hemos estado tan quietos. Y que si las armamentísticas se están disparando ahora, es porque saben que van a recibir una inyección de dinero que van a ser capaces de tragarse. Porque una cosa es que yo te quiera dar a ti N.000 millones y otra que tú seas capaz de coger esos N.000 millones y darme las entregas. Son dos cosas distintas. Entonces tú puedes aceptar el encargo porque eres capaz de cumplirlo. ¿Y por qué eres capaz de cumplirlo? Porque ahí sí... Pero no hablo desde el punto de vista de la empresa, hablo desde el punto de vista de la iniciativa política. Si esa iniciativa política sí, pero te digo, políticamente... La que han tenido hoy en 24 horas... No, porque políticamente sí, o sea, las empresas ahora van a ser capaces de cumplir con el encargo porque políticamente hace alrededor de año y medio ya se les dio un dinero para que reabrieran fábricas, porque habíamos llegado al tope de producción. Entonces, digamos que no fue un paso muy sonado y a todos nos sonó un poco a filfa y que íbamos a ir a ninguna parte, pero en realidad ahora mismo esas empresas son capaces de coger ese dinero, que es verdad que se ha puesto de la noche a la mañana, que se podía haber hecho de otra manera. Sí, o sea, soy el primero que es crítico, ¿eh? Pero cuidado, porque ahí hay una serie de mimbres que se pusieron hace año y medio que ahora permiten que las empresas sean capaces de absorber ese dinero y dártelo en forma de material, que hace año y medio no habrían podido, y ese dinero donde estaría yendo sería a Estados Unidos. Por eso ahora suben las europeas. O sea, que en vez de 3 años hemos perdido año y medio, ¿no? Pues no. Quiero decir que si hace 3 años se hubieran puesto las pilas... Los 3. Si quieres ir más lejos, te diré que tampoco tenemos ni siquiera capacidad nuclear y que si Estados Unidos se mete en esto, claro, nosotros tenemos capacidad, tiene capacidad nuclear por separado Francia, que está fuera de la estructura militar de la OTAN, por un lado, y el Reino Unido, claro, que más o menos... Sí, pero el Reino Unido, yo con Reino Unido no contaría, para empezar. Yo sé que está aquí, sé que Starmer está metido en este ajo y todo lo que tú quieras, pero también lo estaba Liz Truss y también lo estaba Boris Johnson. Y de Liz Truss se hizo famoso ese... van pasando todos. Sí, pero me refiero, se hizo famoso esto está hecho, que fue cuando voló el Nord Stream y el audio filtrado de Liz Truss es una cosa antológica. Y luego, de Boris Johnson se sabe que quería la paz y que cedió ante Estados Unidos, o eso dice Rusia, pero lo dice con mucha credibilidad. El resto de socios europeos no solo no salieron a negarlo, sino que algún alemán dijo que eso había pasado así. Y dijo Lavrov que estaban a punto de alcanzar la paz y que no se firmó porque Boris Johnson aceptó y fue el encargado de decir de parte de Estados Unidos que no había paz. Lo digo también para que todos tengamos un poco este contexto en la cabeza. Entonces, fíjate ahora de que... Son un grupo de políticos que no tienen, en primer lugar, no han mostrado ni siquiera en sus propios países una gran capacidad de liderazgo, como no la ha mostrado von der Leyen en Europa, más allá de los pactos entre socialdemócratas, democristianos, liberales, etcétera, y es como una señora que sale ahí y anuncia esto y luego tiene sus problemas internos. Claro, en el caso de... Claro, el caso... ¿Qué pedía Zelensky el otro día? Las garantías de seguridad, porque él repetía, oiga, es que usted se puede morir mañana, venía a decir, o deja de ser presidente en 4 años, usted dice que Putin a usted le respeta, pero es que usted estaba ya aquí también, le dijo, y han estado varios presidentes y Putin se ha ido saltando todos los acuerdos, ¿no? Esa por un lado, por tanto quiere esa seguridad. Y luego pedía básicamente, por favor, sistemas de defensa aérea, porque drones, por lo visto, ya los está fabricando la propia Ucrania. Han conseguido movilizar sus fábricas y el gran punto de diferencia de esta guerra, que además es muy barato porque cada uno de esos les cuesta unos 500 euros, pues aproximadamente dicen de fabricación, pues están siendo letales para las tropas rusas. Esa es la realidad. Yo te pregunto, a este señor que vemos ahí, a Sánchez, y Sánchez sin presupuestos, con el carajal que tiene aquí, como hemos visto hace un momento, el político interno, ¿de dónde va a sacar todo esto? Te pregunto. Es lo que te digo, yo creo que van a ser fondos europeos. O sea, lo que van a hacer es una especie de trampantojo en el que el dinero europeo entra y sale otra vez hacia Europa y ya está. Pero ya no solo por Sánchez, que no pinta nada, sino porque en general en todos los países, o sea, tú imagínate a los griegos ahora tratando de aportar dinero. Si es que es una cosa que no tiene sentido. No va a pasar. Y aparte, si tú el tema de hacer ese trampantojo que te digo, evitas a Hungría. Sí, o sea, claro. Si tú envías el fondo... de Hungría y a otros países que se van sumando, por ejemplo, Eslovaquia también ha dicho que tururú.
Meloni está ahí, ya Sí, veremos, Eslovaquia, cuidado, etcétera, etcétera. cuidado, pero la diferencia entre Eslovaquia, o sea, entre Italia, Eslovaquia y tal, y Hungría es que Hungría está vetando, ¿eh? No es que esté diciendo que Sí, no, sí, claro. es que está vetando. O sea, Hungría está dificultando los envíos de ciertas operaciones y que salgan adelante el dinero, etcétera, etcétera. De hecho, acuérdate que Orbán solo se ausentó, ni siquiera es que se abstuviera, sino que se ausentó de una votación crucial para el envío de armamento y de dinero el año pasado, y solo lo hizo cuando Europa amenazó con sancionar directamente a Hungría por una serie de procesos judiciales que tiene abiertos. Entonces aprovechó y sacó la carpeta del cajón y le dijo, mira, voy a acelerar todas estas multas y a ponerte en un problema real como esto no salga para adelante. Que no se lo dijeron así directamente, o sea, oficialmente no se dijo así, pero eso fue lo que pasó. Y Orbán, mientras se votaba, dio una rueda de prensa en el exterior de ese edificio gubernamental en Bruselas, diciendo, en la parte de la comisión, diciendo que era tremendo lo que le estaba ocurriendo. Lo dijo abiertamente, pues fue clarísimo. Claro, ahí, y yendo otra vez de nuevo un poco a la escena de la Casa Blanca que digamos que hace explotar todo esto, ¿no? Yo he visto los 50 minutos, tú has tenido oportunidad de ver los 50 minutos, y los 50 minutos es verdad que nos sitúa en un escenario diferente en el que se va calentando la cosa, en el que probablemente Zelensky se va dando cuenta que lo han metido en una ratonera a firmar allí, en el que se va cabreando porque cree que Estados Unidos está a su lado y Estados Unidos, dice Trump, yo estoy aquí de mediador, por tanto tengo que tener un lenguaje cuidado, pero cuando ese lenguaje cuidado con Rusia, porque está de mediador, pasa incluso en alguna ocasión a ser ya un lenguaje de, digamos, casi de compadreo con Putin y Rusia, él se va cabreando, luego aparece el vicepresidente, en fin, lo hemos contado varias veces, Es que él insiste en las no se garantías de entiende muy seguridad, bien. Trump dice lo de, no, bueno, lo de la seguridad es el 2%, dice, hombre, pero es que usted puede desaparecer de aquí y lo importante es lo otro. O sea, Trump es un empresario que piensa esas cosas que se dicen, tú lo sabes bien, out of box, ¿no? Soluciones, ¿no? O la metáfora esa del caballo muerto encima de una mesa de empresarios, ¿no? Mientras todos miran a ver cómo, si hay que darle más comida al caballo, ¿no? Pero el caballo está muerto encima de la mesa, ¿no? Y entonces va buscando como una solución, ¿no? Y no se entendieron. Bueno, no se entendieron. Estalló. A ver, tú piensas que Zelensky es un tipo al que llevas alimentando durante 3 años en una guerra, al que has impedido que llegue a una paz porque él ya iba a ceder territorios, y no hay que olvidar que los cedió en 2014, ¿eh? Que Ucrania cedió Crimea ya. Sí, claro. Lo digo, que se nos olvida, esto no viene de ahora. O sea, no es que cediera, es que los perdió y nadie hizo nada por recuperarlos. Que de ya, pero, estos lodos. No. Pero como tantos cuidado, otros, porque pero cuando se firmó la anexión, no cumplió en Chechenia, no cumplió en Azerbaiyán, no cumplió en Georgia, no ha cumplido en nunca ha cumplido Putin. Y eso es lo que Zelensky dice, hombre, vamos a ver, es que yo no me fío de este señor. ¿Cómo me voy a fiar? El tema era que la ayuda iba a llegar a cambio de una serie de historias. Estamos hablando de Donald Trump como, pues eso, como dices tú, un empresario, lo tiene todo pensado, etcétera, etcétera. Hay una cosa que Donald Trump normalmente hace, que es ver hasta qué punto puede forzar al otro, pensando hasta dónde cedería él. Pero en esa balanza hay una parte que es que a Zelensky no le queda mucho que ceder. Más allá de si luego, cuando quede el país que quede, va a gobernarlo o no, si ha tenido o no ha tenido, que este es otro asunto que hablar, casos de corrupción, si los casos que venían previos contra la falta de separación de poderes en Ucrania son reales, si todo eso habrá que verlo. Pero en el día de hoy, al final del día, que dicen los propios anglosajones, at the end of the day, Zelensky es un tipo sin nada, que solo tiene que proteger una cosa, y que, aunque como eso es lo que le pasa, está dispuesto a dártelo todo, que ese es el pensamiento de Donald Trump, necesita dar una pátina de dignidad a todo esto. Entonces, tú no puedes llevar a un tipo que acaba de reconocer que va a firmar una paz a ceder la mitad de su estado, a un tipo con el que no quería ceder. Y entonces, él va a ceder la mitad de Ucrania, se va a quedar así, lo va a firmar, no va a obtener garantías en la OTAN, y a cambio lo que sí le van a dar es una serie de garantías los socios para apoyarle, y sobre todo que le ayudarán con armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y él pierde, además de todo esto, el 50% de la extracción de las tierras raras en su propia tierra en favor de Estados Unidos. Ese es el acuerdo que se tenía que tragar Zelensky, y que iba a firmar. Y entonces, en medio de todo esto, tú además le metes dentro, le humillas, olvidas a los muertos y le dices que está provocando la Tercera Guerra Mundial. No, oiga, yo hace 1 año y medio intenté firmar una paz, bueno, casi 2 años ya,
y su gobierno impidió que esto ocurriera. A lo mejor era el de antes, me da igual, pero yo no estoy aquí, yo no llego aquí solo. Entonces, Claro, es que esta hay falta de... hay momentos en que se mezclan además las cosas internas, porque en la conversación sale mucho Biden, la administración Biden, y además el vicepresidente dice eso Pero de, ¿cuál es bueno, la necesidad? Dime cuál es la la anterior necesidad. administración, incluso le reprochan que hubiera ido un acto electoral de Biden, y la anterior administración era Pero de ¿cuál es, palabras, nosotros somos de acción. Vicente, Pero cuál hay es un la momento, necesidad? sí. ¿Cuál es la No, te necesidad? digo que hay un momento en que se empieza a calentar la cosa cuando una periodista, que creo que es la CNN, dice, oiga, vamos a ver, perdón, ¿y quién va a proteger esa parte de tierras raras que está en las zonas ocupadas actualmente por Rusia? ¿Quién las va a proteger? Es verdad que la idea de Trump y de la administración es un poco el sistema chino, y ahora hablaremos de esto. Es decir, mientras haya allí ingenieros americanos, personal americano, etcétera, mejor garantía de seguridad que esa no vas a tener. Y además dice Trump, es que a mí, a Biden y a Obama, Putin no le respetaba, pero a mí sí que me va a respetar. Bueno, pero claro, eso no son garantías de Pero seguridad mira, para Zelensky, para un tío que lleva 50.000 muertos. yo hoy estoy diciendo creo que un montón de cosas impopulares, pero bueno, vamos a seguir ese camino. Claro que sí. Yo soy de los que las cosas cuando son de una manera, pues prefiero contarlas así. No había necesidad, que es lo que te decía, por parte de Donald Trump de humillar a Zelensky. Aunque pensases que lo merece, es ridículo. Si ya está, deja al muchacho circular, firma lo que ibas a firmar y se acabó. No había una necesidad de humillar. Lo haces porque tú sí tienes esa necesidad de que esto esté por encima. Y luego, ¿qué hace Vance en esa reunión? ¿Tú has visto a Vance en alguna otra? No, el vicepresidente No. de los Estados Unidos, que es una comparsa habitualmente, además, se nota que tiene un protagonismo y entonces adopta ese protagonismo, es cuando empieza esa tensión y en un ¿Pero momento por dado qué? ya cuando Zelensky le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice al vicepresidente, es cuando el otro sale en defensa de su vicepresidente y ya se lía del todo, porque fue Claro, pero es esa que situación fue pintaba tremenda. Vance. O sea, cuando fue Macron, es que Vance no tiene que estar sentado a la misma altura que la que... O sea, es lo que estás haciendo poniendo a Vance es darle a Zelensky la misma apariencia que a Vance, en vez de que a Trump. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. O sea, Donald Trump aquí y... Probablemente Zelensky, yo creo que sobre la marcha se dio cuenta durante la conversación que le habían llevado a firmar algo que sobre la marcha, visto el lenguaje que iba utilizando Trump sobre Putin, visto que no había garantías de seguridad, que no se sabe quién va a proteger las zonas ocupadas que no están en el acuerdo entregarlas, ni muchísimo menos, y él insiste en la plenitud de las fronteras anteriores, etcétera, etcétera. Sobre la marcha de eso se van dando cuenta todos que ahí no va a firmar ninguno. O sea que... En esa, claro, puede ser también. En esa parte impopular que te decía, Trump necesita acabar con la guerra de Ucrania. Y no lo necesita por Ucrania, lo necesita por Rusia y por Irán. Vamos a ver si me explico. Israel ha llegado a un tope, digamos, contra esa parte de Hamas, de Hezbollah, la parte de los proxies, llamados así, de Irán, y ha llegado a un tope. Tiene prácticamente destruido Hamas. Le ha dado un golpe muy, muy duro a Hezbollah, no solo con aquella apariencia cuando les volaron los walkies, ¿no? Los transistores, sino que ha conseguido desbaratar silos de misiles, zonas de almacenamiento de armamento, etcétera, etcétera. O sea, está ganando allí a un ritmo brutal. Y ahora pretende dejar eso cercado y cerrado. Una parte importante del rearme de Irán pasa por Turquía. Turquía está ayudando bastante a Irán, y eso que está a las puertas de Europa, pero es igual. El caso es que además lo alimentamos porque frena parte de la inmigración, etcétera, etcétera, y bueno, dentro de ese juego geopolítico extraño, nosotros acabamos pagándole las facturas a Erdogan. Y es miembro de la OTAN. Y es miembro de la OTAN. Entonces, pero dentro de ese juego geopolítico raro esto está ocurriendo. O sea, ¿quién está dando asilo a los que tienen que huir de Irán? Turquía. ¿Quién está tratando de proteger al régimen iraní en las distintas, precisamente, reuniones de la OTAN, en los consejos de seguridad? Turquía. ¿Y con qué tiene un problema Rusia? Me vais a perdonar, esto no sé si se ha dicho, pero, o sea, o si lo habéis comentado, pero con Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía está ganando un peso en África y un peso en las relaciones con India y China que a Rusia le viene horroroso. Porque por ahí hace la mitad de su negocio, Rusia. Y entonces, Rusia no puede mantener la guerra en Siria, como hemos podido ver, y así ha terminado,
y además tener la guerra en Ucrania. Y además intentar la parte de darle la vuelta a determinados gobiernos o dictadores para poner a sus propios dictadores, quitar a otros en determinados gobiernos de países africanos, ¿no? Como el caso de Mali, Níger, etcétera. Entonces, es incapaz de hacer todo esto si Irán y Turquía se alían y si le ignoran porque no tiene fuerza. Y la forma de coger fuerza es salirse de alguna de los dos frentes. Actualmente, para mantener el frente que tiene en Ucrania, donde no puede hacer otra cosa que mantenerlo a menos que alguien se lo firme, lo que ha hecho es quitarse de otros sitios. Y por eso el asunto de Siria ha terminado como ha terminado y el de Bashar al-Assad, que el principal aliado era Putin, ha terminado como ha terminado Bashar al-Assad. Entonces, ¿qué quiere Rusia? Volver a abrir esa fuente de negocio, que eso le da dinero. Es que Rusia en Ucrania y Rusia hacia Europa no gana dinero. No solo no lo gana, sino que ganaba más antes de la guerra, vendiéndole el gas a Alemania y a la mitad de Europa. Entonces, ahora tiene un problema gordo y tiene que firmar. Dime. Claro, y de hecho es verdad que por lo que se publica, ¿no? El famoso fondo estatal ruso para la guerra va reduciéndose, sí. Y las perspectivas es que le quedaba un año a Putin de guerra, de dinero para eso. Yo no sé cuánto le queda porque luego han reinventado la rueda varias veces a lo largo de esta guerra y yo de la capacidad rusa no voy a dudar ahora ni a estas alturas y sobre todo del tema de las ojivas nucleares, pues ni por asomo voy a dudar. Pero sí que es verdad que en términos de rentabilidad y de lógica, para Vladimir Putin es mucho más fácil firmar un acuerdo con lo que tiene ahora en Ucrania y volver a centrarse abajo que terminar perdiendo la capacidad de influencia en esa zona asiática. Eso es lo que no quiere perder Rusia. Y es por eso quiere firmar esta paz. Entonces, Putin, ¿por qué la quiere firmar? Porque Irán también... Perdona, Trump, ¿por qué la quiere firmar? Porque Irán está presionando a Estados Unidos... O sea, perdón, porque Israel está presionando a Estados Unidos para que Irán no vuelva a hacerse fuerte vía Turquía. Y eso se evita permitiendo que Rusia se expanda en esa zona. ¿Me explico? Lo que verán ustedes es que esto es mucho más complejo, lo que vamos hablando José y yo, de lo que se ve, ¿no? Que es un cruce de intereses, pues por ejemplo también dice, no, es que bueno, Trump dice, me voy a ir y de la OTAN y tal. Bueno, Trump va a tener que mantener una posición militar fuerte, probablemente que a lo mejor pasa por un eje más sureño, incluido Marruecos, porque entre otras cosas tiene que proteger también a Israel. Fijaos, en cuanto se iniciaron las operaciones, lo primero que hizo Estados Unidos fue desplegar a la Sexta Flota y necesita puertos en Europa para los italianos, necesita Rota, necesita etcétera, etcétera, para proteger también a Israel. Quiero decir, es un cruce de cosas. Y luego tenemos efectivamente esa posición de Rusia en África, que es donde están al final las materias primas, las fundamentales, los minerales fundamentales de nuestro mundo tecnológico y verde. Y de eso va también lo de las tierras raras, ¿no? José, en Ucrania, ¿no? ¿El modelo cuál es? Claro, porque yo te digo que en definitiva Trump lo que hace es voy a imitar a los chinos, que es su gran obsesión. Su gran obsesión, entiendo yo, que son los chinos. ¿Los chinos qué tienen? Pues los chinos tienen, aparte de mucho de esto, a través de sociedades, de empresas, etcétera, etcétera, en África, tienen pues la cuenca del Orinoco venezolano de diamantes tomada, tienen Perú, tienen Panamá, sitios que además que Trump ha ido citando. África. Y África, básicamente. África, que es donde están todas las guerras, toda la vida. Es un continente, que es un continente. Exacto. O sea, un continente y están allí situados, ¿no? Allí se desplegaron los famosos Wagner hasta que tuvieron que irse buena parte de ellos también a Ucrania, sustituyendo además a los franceses, a los europeos y garantizando seguridad, porque ahí están. Esto de las tierras raras, claro, entonces el modelo de Trump que quiere para Ucrania es, bueno, hemos llegado un poco tarde a lo mejor a otros sitios, por ejemplo a África, pero vamos a ir cogiendo sitios, por ejemplo Ucrania, en el centro de Europa, donde además se hacen más dependientes a los europeos, ¿no? Básicamente estamos hablando de materias primas críticas fundamentales para, resumiendo, nuestro mundo tecnológico y verde. ¿Es esto? Toda la parte de la computación cuántica, famosa, que no sé si le hemos dado vueltas a esto o no, pero toda la parte de la computación cuántica, el almacenamiento de esta información a través de data centers y el crecimiento de esas computadoras depende de esas tierras raras. Eso es lo que hace que el proceso sea mejor o peor. Y efectivamente Donald Trump pone una chincheta en el centro de Europa, pone una chincheta en un sitio donde más tierras raras hay y se reparten a mitad Rusia y Estados Unidos, en el corazón, como dices tú, o bueno, no el corazón, pero bastante dentro del viejo continente, que a la vez tiene un problema tecnológico grave y no sabe por qué apostar. Ahí es donde Europa, por eso te decía yo soy muy crítico con Europa y no tanto en otras cosas, pero en esto hay que serlo. O sea, Europa está perdiendo todas las grandes batallas y volvemos a ser dependientes otra vez. Ese suelo, si vamos a defender Ucrania con todo lo nuestro, dejémonos de historias. No se trata solo de ser idealistas.
Oye, pues perfecto, que Europa proteja a Ucrania, que Ucrania entre en la Unión Europea y nos quedamos y vemos y negociamos y hacemos. Y le ofrecemos algo a Ucrania a cambio, que seguro además le va a sentar mejor que la posición en la que está. El problema es que no está claro que nosotros, que la parte europea sea capaz de defender por sí mismo a Ucrania de lo que está por venirle, si le viniera. Ya hablo en términos nucleares. Claro. Entonces, esas tierras raras son absolutamente necesarias y Donald Trump está intentando evitar otro de los grandes focos de tensión del que ahora no se habla, pues está un poco dormido, pero que hablaremos seguro, que es Taiwán. Taiwán. Taiwán es donde se ensamblan más del 80% de los semiconductores del mundo. Y esos necesitan esas tierras raras de los que estamos hablando y una serie de microchips especiales que China ya está consiguiendo fabricar a un nivel espectacular. Ayer hablaba yo con uno de los que más manda en innovación en Telefónica, que está haciendo algunas cosas muy bien, por cierto, en temas de computación cuántica y seguridad cuántica. Y me decía porque yo le decía, bueno, Estados Unidos nos lleva ventaja, China también, y me decía, no, sobre todo China. China. O sea, decía, no es que Estados Unidos nos lleve ventaja, es que sobre todo nos la lleva China. Y ahí vamos China a verlo. A Estados Unidos. A todos, China sí. A Estados Unidos. Sí, esto lo decía en ese sentido, como diciendo, no, sobre todo, no metas a India, no metas a... No, sobre todo China. Entonces, Estados Unidos ha intentado desestabilizar Taiwán e intentó que hubiera una independencia por vía de las elecciones, de las últimas elecciones del pasado mes de enero, pero no se produjo. Eso no llegó a producirse, entonces era raro que eso se produjera o que Xi Jinping dejara que eso pasara, porque aunque se habla mucho de Taiwán como una zona independiente, etcétera, etcétera, Taiwán pertenece a China, está dentro de lo que se llama la política de una sola China y no tiene, para mí el ejemplo perfecto de cómo maneja China esa situación es el ministro de Exteriores, Wang Wenbin, preguntado por la situación de Taiwán, dijo, bueno, es que ha dicho el ministro de Exteriores de Taiwán que están muy cómodos con la situación en Estados Unidos, y su respuesta no hizo referencia a Estados Unidos, sino que dijo, cuidado, el ministro de Exteriores de Taiwán soy yo. Él es un delegado. Entonces, China no va a dejar que en ningún caso Taiwán se vaya de ahí. E insisto, allí se ensamblan el 80% de los semiconductores. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Fíjate. Está intentando replicar las mismas fábricas, el mismo tipo de producción y el mismo ensamblaje en Arizona. Pero no tiene el mismo tipo de material, ni la misma capacidad productiva. Entonces, mientras recuperan esa capacidad productiva, busquemos el material. Y buscar el material pasa porque Zelensky termina arruinado. Por eso te decía yo que en realidad en términos empresariales lo único que no hacía falta en esa reunión del otro día era humillar a Zelensky. Porque ya estaba todo. Si quiere Zelensky bailarte un zapateado, déjale que lo baile, si es que se ha terminado su película. Entonces, sí, está claro que esa puntería que ha podido despertar a Europa, vamos a verlo, claro, ojalá haya despertado a Europa. Es muy curioso, con lo cual tenemos que, en el fondo lo que hay es esta historia, más allá lógicamente de las cuestiones de principios, digamos, el recuerdo de lo de Hitler con los sudetes checoslovaquios, la defensa de la libertad, quiero decir, los principios han quedado un poco aparcados en este siglo XXI, y que es un poco en lo que tiene que estar todavía Zelensky, porque tiene 50.000 muertos en su país y es el líder de esa guerra por su país. Pero lo que está en juego es todo esto que les estamos contando, que le está contando José a todos ustedes, ¿no? Con China ya, que ha tomado silenciosamente posición en África, en parte de América, etcétera, etcétera, y Trump, que siente que las administraciones anteriores han sido unas lerdas, que tiene que a correr y ponerse al día. Eso sí, fíjate, claro, dicen con Rusia, con Putin. Putin ha celebrado hoy, Trump ha anunciado levantamiento de algunas sanciones hacia Rusia y Putin ha dicho que bien, que estupendo y tal y cual. Pero ayer el lenguaje con China fue muy duro, porque al tiempo que Trump anunció 100.000 millones de dólares de inversión en microchips, tengo entendido, fábricas de microchips, etcétera, etcétera, que es lo que hace Taiwán, lo que tú has explicado, le dijo, al hilo de lo de la Tercera Guerra Mundial, le dijo a China que sería catastrófico si intentara invadir Taiwán. Con lo cual, es que te pregunto, ¿Trump es un loco? ¿O hay una visión estratégica de algo nuevo, de un tablero nuevo, distinto, en el que además él piensa en los intereses de Estados Unidos, que es su empresa ahora mismo? Me explico, porque aquí la imagen es que Trump es un loco que se levanta por las mañanas y va pegando zapatazos por todos lados. Más allá de que, más allá de que es muy zafio, claro. No. O sea, el problema es que no tienen ninguna manera diplomática, ¿no? Y hay gente que lo alaba eso. Pues es que está muy bien. Yeah. Bueno, se está corriendo también eso que has dicho tú. Me gusta que lo saques, esto de... Es que maneja a Estados Unidos como si fuese su empresa. No lo creo. Creo que lo que está haciendo es manejar a Estados Unidos para sus empresas, que son dos cosas diferentes.
Y muchos de los intereses de las cosas que mueve tienen que ver con sus amigos, con sus aliados o con sus empresas. Y ya está. Y luego con responder a una suerte de populismo con el que ha llegado ahí y con el que sigue haciendo negocio. Entonces, dentro de todo eso, pues efectivamente él conduce a Estados Unidos en una dirección que le viene bien a él. Y si coincide con el interés de Estados Unidos, fantástico. Que de momento, pues parece coincidir en tanto que él dice que ese proteccionismo le viene bien a las empresas norteamericanas. Bueno, pues ya está. Tú hablas de inversión de 100.000 millones en el tema de los semiconductores. Es una muy concreta, pero se van a gastar en temas de inteligencia artificial y en el desarrollo propio 1 billón con B de dólares, de los de allí, que son 1 billón de billones nuestros. Que seguro que los tienen, de verdad, y no como nosotros. Nosotros hemos puesto, en la misma cantidad, nosotros no hemos llegado a poner ni 280 millones en Europa. Ya, por eso. Entonces, por eso te digo. Bueno, si quieres saber dónde estamos en ese sentido, también te diré que el tipo de ayer me comentaba que somos buenos pensando y que tenemos, que la parte de producción, fabricación y desarrollo de algoritmos se nos da muy bien. Pero que él teme una fuga de talentos porque la inversión en tecnología está siendo una ruina, básicamente. Y teme que las empresas que hay y lo poco que se está haciendo bien, se lo lleven fuera también. El caso, todo esto está pasando y por eso él va poniendo aranceles y por eso él amenaza a China, etcétera, etcétera. Dos cosas. Una, por cerrar el asunto de China y Taiwán, ¿qué me dices? China no va a invadir Taiwán. Pero es que si China invadiera Taiwán, Estados Unidos no podría hacer nada. Porque Estados Unidos no va a entrar en la Tercera Guerra Mundial por una isla en la que no tiene nada. ¿Es un buen pretexto? Habría que... Seguramente, pero ¿cómo vendes? Por ahora tiene cierta, por lo que hemos descrito, tiene cierta dependencia tecnológica. Sí, pero no tienes nada tuyo. Es ganar autonomía, precisamente. Sí, pero no es tuyo. O sea, quiero decirte, si no digo que no tengas una dependencia económica, pero sería lo mismo que si un día decide que es que India ya no te vende no sé qué, entonces pues invado India. No, oiga, no funciona así. O sea, le gustará más o menos, pero no funciona así. Entonces, si intentas invadir Taiwán, vas a tener un follón de AUPA. Y no estoy tan seguro de que Estados Unidos esté preparado para ganar esa pelea, ¿eh? Entonces, por eso no la hay. Por eso no hay esa pelea. Entonces, y también te digo, China tiene perfectamente controlado al actual gobierno de Taiwán. Tenía más problemas con el anterior que con lo que ha salido ahora. Con lo cual, por acabar y no te molesto más, vamos a volver, Poli, a la imagen inicial de este grupo de señores europeos reunidos en una mesa. Ahí tienes a nuestro amigo Sánchez, líder mundial donde los haya, saludando a Starmer. ¿Te has fijado? Decía Pilar, nuestra presidenta de aquí en OK Diario, no sé si viste, pero dijo acertadamente, dice, el giro de los acontecimientos, como Donald Trump apoya a Marruecos decida tomar Ceuta y Melilla y tenga que salir Sánchez a modo de patriota a defender Ceuta y Melilla mientras los que apoyaban a Trump se dan golpes en la cabeza, ese giro, o sea, va a ser una cosa incomprensible. Bueno, o sea, para uno pero es que, no lo va a es que esta parte no hemos tenido hoy tiempo por no alargarlo más, pero efectivamente, ya en el primer mandato, y alguna vez lo hemos comentado, en el primer mandato de Trump estableció un eje Washington-Rabat, Tel Aviv / Jerusalén, que ya no pasa por España desde hace tiempo, ¿no? La gran logística Maersk se retiró hace pocos días de Algeciras y se ha instalado en Tánger, al otro lado, y porque tenemos rota. Pero si esto sigue así, y aquí seguimos unos y otros, los del PP y los del PSOE, insultando a este señor, pues no descartes que coja rota también y la mande, yo que sé, a Tetuán o algo así. Pero quiero decir que tenemos que tener cuidado con eso, porque hay que pensar que en esa alianza con Marruecos no solo está Estados Unidos, sino que está en Israel, y que hay tierras raras en el Sáhara, y que hay tierras raras o aguas raras en Canarias, y que entonces aquí funcionan los intereses nacionales y ni alianzas antiguas ni cuentos. Está Israel detrás de eso y Estados Unidos. Y nosotros aquí llamando ogro o no sé qué. Pero yo no digo que no le llames, llámale lo que quieras. Yo no digo que no le llames, llámale como quieras, pero ¿cuál es tu alternativa? Sí, bueno, hemos perdido el tiempo 20 años con estos, claro. No interesamos ya nada. Y sobre todo no somos fiables porque pegamos unos bandazos, y sobre todo no es fiable porque los del PP, bueno, pues a lo mejor pueden pedir perdón González Pons por llamarle macho alfa o no sé qué le llamó. Pero es que da igual, si eso es lo de menos, yo no sé ni si le llegas, eso es lo de menos. Si lo que digo es cuál es tu alternativa, ok, tú te quieres desconectar, perfecto, te desconectas. ¿Y cuál es tu plan?
Porque a lo mejor te quieres echar en brazos de China, no lo sé. Pues, o sea, a lo mejor nos gusta más o menos, pero que haya un plan por lo menos. Es que yo no sé cuál es el plan. ¿El plan B cuál es? Pero es que no hay plan, ese es el asunto, que Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, sale y dice lo que dejan caer, y lo que dejan caer a través, y eso hay información de inteligencia suficiente que la tendrán en Washington también, para saber los manoseos y manejos de Zapatero y compañía, de gente en torno al gobierno de España con el gobierno chino. Y entonces lo que se le ocurre a Álvarez, así en una gran reflexión, es de, pues nos vamos con China. Si Estados Unidos nos quiere, nos vamos con China, pero ¿estamos locos? ¿O qué? ¿No te parece? Que resolver estas cuestiones así me levanto una mañana y digo, pues nos vamos con China, ¿no? Pero escucha, si es que a mí me puede parecer bien, ¿eh? O sea, tú coges, haces un plan y dices, mira, ya que estamos haciendo la paz con Rusia, vamos a reabrir el Nord Stream. Y lo vamos a hacer fantástico. El otro día decía Estados Unidos, vamos a abrir el Nord Stream 2, ¿no? ¿Por qué con perdón lo va a abrir Estados Unidos? Ábrelo tú, que es más barato. Abres tú el Nord Stream, lo pactas tú con Rusia, te sale la energía más barata, te tragas tus principios y ya está. Y luego te vuelves a tragar tus principios porque negocias con una dictadura comunista y todo esto demás y te pones a venderle a los chinos todo lo que le vendías. Y Alemania, que está ahora en recesión, volvería a estar en positivo porque donde iban las máquinas alemanas era China. Entonces, si tú decides que esa es tu estrategia como europeo, insisto, podemos discutir si es la mejor o es la peor, pero es una estrategia. Bueno, pues perfecto, vamos a hacer esto. Pero es que yo no tengo claro que eso sea una estrategia, ¿eh? Es que seguimos desconectados de todo, simplemente insultamos a la tropa. Exacto, pero es que el asunto es que todos estos, que son los sucesores de todos los que han estado antes, este grupito que estamos aquí viendo, pues han entregado, y desde hace años, la soberanía energética y la dependencia energética, la dependencia de un mínimo tornillo, pero no ya del tornillo chino, sino de cómo llegaba el tornillo chino hasta Almusafes, no lo sé. Y entonces hemos perdido tanto tiempo que de repente nos hemos encontrado con que ha venido el primo de Zumosol a decir que él se va por su cuenta. Y ahora están como locos intentando ver cómo a Zelensky le protegen o le protegen cuando son un grupo, realmente un grupo de segundones, todos los que estaban allí, sin ningún tipo de liderazgo ni político, ni interno, ni desde luego global. Esa es mi sensación. No hay plan, eso es la relación. Intentamos salir y decir, no, 800.000 millones, pues bueno, qué bien. Mientras tanto los otros van en lo que están. En fin, te voy a dejar, que estarás ocupado. Querido José, mil gracias. Por lo menos yo lo que quería era mostrar a la gente que esto, que a veces se ve tan fácil, incluso cuando ves escenitas cortas que son indignantes indudablemente y son impresentables indudablemente, pero si ves, a lo mejor en los 50 minutos ya vamos teniendo otra idea global, aunque llegues a la misma conclusión de las cosas, y lo difícil que es a veces y los intereses que hay detrás de todo esto que parecen grandes historias y tal. Y en definitiva que estamos probablemente con ese golpe en la mesa que ha pegado Trump en el tablero mundial, pues en un proceso, en el caso de Ucrania, de negociación, que ya estamos viendo cómo van pues por partes. Y con esa visión de la negociación... Sí, insisto, pensemos que estamos a punto de firmar, para hacer todo ese encaje que dices tú, estamos a punto de firmar una paz que no conviene a Europa en Ucrania. Digo que en la que Europa no saca nada, salvo la propia paz, que no es poco, pero estamos a punto de firmar una paz en Ucrania, que van a firmarla Rusia y Estados Unidos, porque así lo quiere Israel, para evitar que Turquía rearme a Irán. Ojito al vuelco, ¿no? Es una cosa como muy... Pero bueno. Y de paso a ver terreno con China. Y una paz, ¿qué dices? La paz. Lo que pasa es que Chamberlain, y eso sí que ahí podemos, y fue en la conferencia de Múnich, además, también, en esta en la que hizo ese discurso tan brillante, el vicepresidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, en el que nos cantó las 40, y en eso tenía toda la razón, hay que reconocérselo. Pero a veces estas paces son muy... Putin no es fiable. Putin es un tarao que ha incumplido sistemáticamente todos los acuerdos, que es un tarao que se las sabe todas, que tiene una obsesión ideológica, que es recuperar los límites desde Odessa a los países bálticos. Fue muy buena lo de la pregunta esta de los países bálticos y Polonia durante el incidente del despacho Oval, ¿no? Que qué iba a pasar. Y Trump dijo, no, Polonia que no se preocupe. Pero sobre los países bálticos no dijo nada. Cuidado, ¿eh? Ahí se cayó. Sobre los países bálticos no dijo nada. Ahí tienes a Erdogan queriendo revivir mejores tiempos y a Putin queriendo revivir los suyos. Es una cosa curiosísima, la verdad. Es digna de estudio la que está pasando allí, sobre todo porque dejamos que pase.
cuidado con las paces que firmamos, porque es verdad que la historia se repite. Chamberlain dijo aquello famoso que no vamos a repetir, de conseguir la paz, y Churchill le dijo, pudo elegir entre el deshonor y la guerra, eligió el deshonor y tendrá la guerra. Y 11 meses después completó la invasión de Checoslovaquia, invadió Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea que cuidadito con estas paces. Así que, bueno, fíjense ustedes, gracias, José, la de cosas que hay por medio en una cosita de estas, de nada. Un abrazo, José, mil gracias por tu rato. Un abrazo y gracias a ustedes por vernos.